Hola, ministra, buen día, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Bárbara. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias, ministra. Qué Le bueno. quiero hacer dos preguntas. Lo primero, ustedes se abren a una opción de abrir la postulación de nuevo de fiscal nacional y elegir una nueva quina. Y la segunda pregunta ya tiene relación directamente con los reclamos que están haciendo algunos candidatos, entre ellos Valencia, que él señala que esto ya se trata de la hoja de vida del abogado o de su carrera y eso ya lo inhabilita y no sobre lo que finalmente exponen ante ustedes al Pleno. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, a ver, el primer término respecto de qué es lo que se va a hacer con el tema de la quita, dado que hubo un segundo rechazo, esta vez en la persona de la señora Marta Herrera, nosotros todavía no nos hemos pronunciado en esa materia porque el presidente está esperando para citar al Pleno que llegue el oficio que nos comunica oficialmente este rechazo, aunque lo sabemos, por supuesto, porque es información pública. Nosotros, como somos un organismo que está sometido a procedimientos, tenemos que esperar efectivamente que llegue un oficio que formalmente informe lo que estamos mencionando. Y en consecuencia solo habrá pronunciamiento del Pleno en esa materia una vez que ese oficio llegue, cosa que hasta esta hora no ha sucedido. ¿Ah? Y ahí vamos a tener que reunirnos para efectos de determinar otra vez, ¿no es cierto?, la fórmula o el procedimiento, y va a haber una convocatoria al Pleno entonces para el acto mismo de completación de la quina, por lo cual en este momento no puedo adelantar nada ni de procedimiento ni de plazos, salvo el plazo legal que ustedes conocen, ¿no es cierto?, porque no ha llegado todavía ese acto que inicia otra vez, ¿no es cierto?, que tengamos que pronunciarnos nosotros como Corte. Ahora, con respecto al tema de lo que se ha mencionado, los requisitos de postulación y los requisitos de qué es lo que tienen que hacer los postulantes respecto de esa postulación están establecidos legalmente. Nosotros votamos de acuerdo a las exposiciones de las personas y al currículum que las personas presentan. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, nosotros no hacemos investigaciones sobre los candidatos, ni tampoco vamos a vigilar otro tipo de elementos, por lo cual, si esos elementos son tenidos a la vista en otras instancias, no tiene que ver con las decisiones que ha tomado la Corte Suprema, y la Corte Suprema tampoco se pronuncia sobre eso, porque nosotros el procedimiento que tenemos establecido es el que usamos en la conformación de la quina. El resto ya son las etapas siguientes. Gracias, ministra. Ministra, ¿me escucha? Sí. Buenos días, soy Le Jorge pido por favor Espinosa. si me habla más fuerte porque tengo unos cánticos aquí Sí. al lado de mi ventana. Entonces, no ¿Es escucho Jorge bien. Espinosa de Radio Cooperativa, ministra? Jorge. Sí, Sí, Jorge, ministra, buenos adelante. días, buenos días. Quisiera preguntarle, o más bien pedirle una precisión, porque usted dice no hemos analizado cómo vamos a proceder, pero ¿cabe hacer una cosa distinta que volver a llenar el cupo que falta para rearmar la quina? Porque entiendo que eso dice exactamente la Constitución. Y adicionalmente mi pregunta es, ¿qué opina usted del el documento evacuado por la Comisión de Constitución del Senado que dice que Marta Herrera no cumple con la idoneidad para el cargo? Yo entiendo que todos los postulantes fueron ya visados por la Corte Suprema. Entonces, ¿qué le parece a usted como vocera del Poder Judicial ese pronunciamiento? Mire, respecto a qué es lo que procede a hacer, además de la Constitución está la ley del Ministerio Público. La ley del Ministerio Público dice que si un candidato es rechazado, corresponde que la Corte Suprema complete la quina o que se efectúe un nuevo concurso, de ser ello necesario, ¿no? Entonces, justamente por esa terminología que es muy abierta dentro de la norma legal y que se ha suscitado tanto las preguntas de ustedes como la discusión, ¿no es cierto?, que también se ha dado en otros órganos respecto de si habría que hacer un procedimiento distinto o diferente. Y justamente por eso se tomó una decisión la vez pasada, en que, como ustedes lo saben, se decidió completar los dos candidatos que faltaban en la quina, uno por rechazo y uno por renuncia, y eso se hizo con los mismos candidatos que habían postulado en el proceso original, y en consecuencia también sobre ese tema de lo que ha sucedido ahora tenemos que pronunciarnos como pleno. Por eso es que no le puedo anunciar exactamente qué es lo que se va a resolver, porque tiene que haber un pronunciamiento del pleno, ¿no?
Y luego de eso, obviamente, va a venir el acto en el que se proceda a esa completación, pero no puedo adelantar todavía lo que se va a resolver. Ahora, respecto del pronunciamiento de la Comisión de Constitución del Senado, a nosotros no nos compete discutir los términos en que cada uno de los organismos hace uso de sus facultades constitucionales. Nosotros cumplimos, como dije antes, con la parte que nos corresponde, y si el Senado o algún otro organismo estima que no está habilitada o no cumple las condiciones, es su propia decisión, y de ese punto de vista nosotros no nos entrometemos en esas decisiones. Hemos tratado y hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de que se respete nuestra independencia como Poder Judicial, pero también nosotros respetar la autonomía de los otros órganos que intervienen en este proceso. Muchas gracias. Gracias, ministra. Está Cristian Echeverría y luego María José de la Barra, por favor. Ministra, ¿cómo le va? Cristian Echeverría, de acá de Hola, CNN Cristian. Chile. Bien, muchas gracias. Gusto, Buenos días. ministra. Buenos días. Le quería consultar, anoche en CNN Prime, la ex candidata a esta altura, Marta Herrera, hizo varias declaraciones. Quería algún comentario al respecto de qué le llamó la atención mucho a usted, y también dijo dentro de sus declaraciones de que era necesario hacer el lobby, y por eso se reunió con usted, porque le decían que ella se estaba quedando atrás, que era normal, que era habitual hacer este lobby con los ministros para que los ministros pudieran conocerla y votar por ella definitivamente. Y que sin los conocimientos necesarios, ni los lazos necesarios con los supremos, ni con los políticos, es altamente difícil que una persona, un abogado o un funcionario del Ministerio Público llegara a ser fiscal nacional, que el lobby era totalmente necesario. ¿Qué le parecen a ustedes esas declaraciones y otras que le hayan llamado la atención de esa entrevista anoche? Mire, sobre el tema que usted comenta del lobby, yo no he recibido a nadie para que haga lobby. Ya lo precisé en su oportunidad, nosotros tenemos agenda pública, y si hay una persona que está ejerciendo un cargo público que me pide que la reciba para conocerla, no tengo ningún problema en hacerlo, y como ha quedado reflejado en la agenda. Como está definido el lobby en la ley, el lobby no consiste en presentarse y en que a uno lo conozcan. En otras palabras, si usted me viene a ver y me dice, sabe, quería conocerla porque yo soy parte de la prensa que cubre la Corte, usted no está haciendo lobby conmigo. Y en consecuencia yo no he recibido a ningún candidato para que haga lobby conmigo. Las personas que las recibí porque querían presentarse, querían saludarme y hablar temas que eran propios de su función, porque ella está ejerciendo funciones y la otra persona que vino también. En consecuencia, yo no me siento partícipe de ningún proceso de lobby, y la votación que cada uno de los ministros tuvo que ver con los antecedentes personales y profesionales de las personas que se nos exhibieron en una audiencia pública. Y es más, algunos hemos votado por personas que no conocíamos de antemano y otros por personas que sí conocíamos de antemano. De tal manera que creo que aquí lo que priman son los antecedentes, y si hay alguien que crea que hay necesidad de hacer lobby con nosotros o de hacer todo tipo de gestiones, ¿no es cierto?, asimilables a una especie de mercadeo, no es así, no nos movemos de esa manera y no es ese nuestro propósito tampoco. Ahora, yo no tengo ningún problema en conocer a una persona, porque nosotros estamos todos en el mundo, y así como hay candidatos que finalmente son designados, hay otros que no. No tengo ningún inconveniente en conocer a las personas, pero yo no recibo a nadie para que me haga lobby ni me pida el voto, y creo que si alguien más ha recibido a los candidatos, tampoco ha hecho ese o ha desarrollado ese propósito. Muchas gracias, ministro. Está María José de la Barra, de Radio Bio Bio, después Patricio Ojeda, de Canal 13, y después Agustín. María José. Sí, María ministra, José, ¿cómo está? Muy buenos ¿cómo días. está usted? ¿Qué tal? Todo muy bien. Oiga, yo sé que Bien. usted ha respondido muchas veces por este tema, pero la ministra Vallejo aseguraba que, la semana pasada, que esto es responsabilidad de los tres poderes del Estado, y también ayer la ministra de Justicia, Marcela Ríos, hablaba de una responsabilidad compartida en las derrotas. ¿Cuál es la visión que tienen los ministros de la Corte Suprema respecto a lo que se ha hecho? Porque es un hecho inédito que se rechacen dos nombramientos. A su parecer,
¿Hay responsabilidad alguna en la Corte Suprema o en el Poder Judicial en esta pasada? Mire, yo voy a hacer mías las palabras del presidente de esta Corte, que ya contestó el tema y que creo que lo contestó muy bien. Nosotros no hemos sido partícipes de ninguna derrota, puesto que nosotros no estamos postulando a ganar o perder. Nosotros somos un órgano del Estado que está encomendado constitucional y legalmente para participar en la designación de un cargo público de esta importancia. Hemos cumplido estrictamente con la ley, hemos tratado de hacer el proceso lo más rápido posible para no generar incertezas, y si el candidato o candidatos que nosotros incluimos en la quina son o no de gusto de los poderes públicos intervinientes, o la designación que se haga tiene o no éxito, no tiene que ver con la Corte Suprema, y la Corte Suprema ni gana ni pierde, sencillamente cumple su propósito. ¿Cómo está, ministra? Gracias, Buenos ministra. días. Patricio Ojeda de Canal Pato, 13. por Hola favor. Patricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gusto saludarla. Quería preguntarle, bueno, la ley orgánica del Ministerio Público establece la posibilidad de que se llame a un nuevo concurso o bien seguir completando la quina. ¿En qué casos podría darse que se llame un nuevo concurso y si eso es solo resorte de la Corte Suprema? En cualquier momento del proceso, y en esto me gustaría idealmente una opinión, si cree que este proceso ya se ha vuelto, como dijo el senador Macaya ayer, muy tóxico y que por lo tanto quizás sería bueno oxigenar esto llamando un nuevo concurso, empezando todo de cero. Pregunto porque cada vez que se postulan candidatos se inicia una especie de guerra sucia entre unos y otros, entre parlamentarios y candidatos, y a lo mejor sería plausible dar una salida llamando un nuevo concurso, como se ha planteado desde ciertos sectores. Patricio, la ley del Ministerio Público, que es la única que se refiere a ese tema que usted está consultando, no especifica en qué caso habría que llamar a un nuevo concurso y en qué caso no. Justamente por eso es que la Corte Suprema ha interpretado las normas para efecto de determinar cómo se completa la quina, como lo hizo la vez anterior, y va a tener que hacerlo en esta oportunidad. Por lo cual no puedo adelantar qué es lo que va a resolver el Pleno, porque este tipo de decisiones implican una votación del Pleno. Y en consecuencia no puedo anunciar o saber de antemano qué es lo que el Pleno va a votar en esta materia. Ahora, respecto del proceso y de su complejidad, evidentemente es un proceso que se ha vuelto complejo, que se ha ido complicando, y nosotros lo que esperamos es que el aporte que nosotros podemos hacer, que es tratar de tomar decisiones prontas, efectivamente lo tomemos. Ahora, creo que el tema de la toxicidad o no, posiblemente no dependa de los procedimientos que nosotros usemos, sino que dependa de cómo se planteen los intervinientes frente a este proceso. Pero de todos modos nosotros por supuesto que vamos a tomar las decisiones que corresponda y vamos a comunicarlas inmediatamente que éstas se tomen. Y a la luz de los hechos, ¿sería partidaria la Corte Suprema de cambiar el sistema de nombramiento del fiscal nacional? Mire, nosotros hemos dicho siempre que los sistemas de nombramiento están establecidos normativamente, y como sistemas o procedimientos siempre se pueden cambiar o mejorar. Aquí no hay nada que sea inamovible. En consecuencia, si los colegisladores estiman que vale la pena cambiar el sistema, nosotros, por supuesto, si nos consultan, vamos a dar nuestra opinión, y no solamente no están impedidos, sino que no hay ningún problema ni óbice en que esto se pueda hacer. Ahora, por supuesto, una propuesta en esta materia no puede emanar del Poder Judicial, tiene que emanar, como digo, de los poderes colegisladores, y obviamente tendrá que analizarse en su mérito que la propuesta sea mejor que lo que hay, evidentemente, porque ningún sistema es perfecto, y en consecuencia mejorarlo es lo que se pretende, si es del caso, hacer algún cambio. Muchas gracias. Estaba Agustín Bianchetti de Mega, pero no lo veo ahora. No sé si hay algún otro colega que desee preguntar. Sí, yo Julio, Ahí está perdón, Agustín. bajé la mano, pero mi Ahí está pregunta iba Agustín. muy en la línea con la pregunta anterior. Hola, ministra, buenos días. Hola, Agustín, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias. Va muy
muy en la línea con la pregunta anterior de Patricio Ojeda. Hoy, en entrevista con Radio Infinita, la candidata Marta Herrera dice que es un momento oportuno para hacerle cambios al nombramiento del proceso. Han habido varias críticas también, por ejemplo, de algunos senadores dicen que es un proceso que ya está obsoleto. ¿En qué aspecto se podría cambiar? Ya dijo hace un rato que todo está abierto, pero ¿qué aspectos en específico se podría cambiar? Algunos hablan quizás también como en la presentación que tienen los candidatos ante la Corte Suprema, que tienen pocos minutos, por ejemplo, entre otras cosas. También el senador Flores dice que hay un problema de origen, que la quina que se presenta al presidente de la República quizás no es la mejor, hace también esa crítica. No sé qué opina usted con respecto a estos dichos. Mire, la quina que se presenta al presidente de la República son los 5 más votados. La valoración de si son los mejores o no es una valoración que no podemos nosotros pronunciarnos sobre ello porque uno no puede cuestionar su propia decisión, ¿no es cierto? Si uno decide por votación quiénes son los 5 más votados, no puede salir después a decir, bueno, pero es que a lo mejor no eran los mejores. Para la Corte Suprema en ese momento, y dado los antecedentes que había, las exposiciones eran los mejores. Ahora eso por supuesto que es posible controvertir en la medida que haya una persona de los otros poderes que no esté de acuerdo con eso, porque aquí hay visiones de cada uno de los órganos, y en consecuencia la conformación de la quina tiene que ver con la visión de la Corte Suprema, no con la visión de los otros órganos intervinientes. Ahora, ¿qué modificaciones se pueden hacer? No nos corresponde a nosotros hacer propuestas, nosotros no somos legisladores, y si tuviéramos la mala idea de empezar a hacer propuestas, entonces es muy probable que se dijera que estamos involucrándonos en temas que no nos corresponden. Entonces, desde ese punto de vista, el Poder Judicial tiene que ser muy prudente. Primero, en decir, aquí no hay nada que esté sobre piedra, puede haber cambios. Segundo, si hay cambios, nosotros estaremos siempre disponibles para opinar y para aportar, pero en tercer lugar, no pidan que nosotros seamos los que propongamos los cambios, porque nosotros no somos los que generan las normas, somos aquellos que las aplican según el caso. Está Mario Antonio. Mario. No veo quién está preguntando. Mario, estás preguntando, estás con... Sí, hola, disculpen. Hola Mario. Hola ministra, ¿cómo está? Bien, sí, ¿y usted qué tal? Ministra, muy bien. En el debate del Senado, algunos senadores, entre ellos Iván Flores y otros, volviendo un poco a la línea de los colegas, reiteraban este tema de que la Suprema no había hecho el trabajo o no estaban los mejores para esta definición. ¿Está en entredicho todo el proceso y ese va a ser el debate del Pleno con lo que ha sucedido con estos dos rechazos, con estas palabras que vienen desde el Legislativo? Le consulto, por eso digo, está en entredicho porque se escucha mucho eso en el camino y se ha transformado casi en un tribunal muy rudo esta presentación de los candidatos al Senado. Mario, no se escucha eso aquí. Nosotros, las opiniones que surjan sobre eso no son temas jamás del Pleno. Nosotros no respondemos a opiniones y a libres expresiones que puedan tener las autoridades sobre lo que las cosas les parecen. Nosotros nos vamos a pronunciar sobre lo que nos compete a nosotros, que es conformar otra vez la quina para que el presidente de la República pueda hacer una tercera nominación, pero nosotros no vamos a entrar a discutir qué opinó cada quien, ni vamos a empezar a contestar eso porque no nos corresponde. Sebastián. Gracias Lucy. Buenos días, ministra. Hola Sebastián, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Ministra, yo le pregunté hace un par de semanas por esta suerte de polémica a raíz de una eventual cancelación que sufrirían algunos candidatos por los casos que les hubiera correspondido defender. Y quedé con la sensación de que usted no veía mayor problema. Disculpe, ¿en qué no veía yo? Que le escucho mal. A raíz de esta polémica de cancelación Sebastián, se te escucha cortado. Sebastián, se te escucha cortado. Sí, se escucha, sí. Quizás si... ahí sí, le saqué el audífono. Ahí sí. Es que tengo además el ruido atrás,
Déjeme ver si puedo poner más fuerte el... Voy a hablar más fuerte, ministra. Sí, esperemos un segundo. Ya, ahí lo puse más fuerte. Ya, ¿ahí sí? Sí, discúlpeme. No hay problema, todas las veces que sea necesario. Ya, le decía que yo le pregunté hace un par de semanas sobre esta polémica respecto de una eventual cancelación de la que serían objeto algunos candidatos producto de causas que les hubiera correspondido defender en el pasado. Y quedé con la sensación de que usted no veía mayor problema en eso, ni que se viera afectado el derecho a la legítima defensa. Pero hoy día es el propio candidato Valencia el que está pidiendo un pronunciamiento del Colegio de Abogados al respecto. Entonces, lo que quisiera saber es si usted mantiene esa posición, si tiene algo más que agregar, y teniendo en cuenta sobre todo que prontamente hay que llenar cupos en la Suprema. Y este debate se va a repetir, en este caso podría ser sobre causas que hubiese correspondido juzgar. Ya, Sebastián, eso ya ha pasado. Exactamente, pero... Respecto de candidatos a la Suprema, tanto externos como internos, eso ya ha pasado. ¿Y cuál es su opinión al respecto, ministro? Que de alguna manera se les cuestione por fallos o intervenciones profesionales que han hecho. Eso ya ha pasado. ¿Ah? Yo lo que le decía es que creía que el asunto no tenía tanta incidencia sobre el derecho a defensa de las personas, porque evidentemente los abogados de ejercicio van a seguir asumiendo causas, porque en definitiva nadie puede hacer una planificación eterna de qué es lo que va a hacer. O sea, una persona que tiene una edad media no va a estar pensando, ¿no es cierto?, 10 años antes o 5 años antes, es que a lo mejor yo tengo tal cargo, entonces no tomo tal causa, ¿no? Eso es posible o sea, es imposible exigirlo, en definitiva, ¿no? Y en consecuencia creo yo que el derecho a defensa desde ese punto de vista no se va a ver perjudicado. Lo que creo más que es que se puede afectar, ¿no es cierto?, la libertad profesional de aquellos que se postulan desde afuera, o la libertad y autonomía jurisdiccional de aquellos que se postulan desde adentro, porque si uno estuviera pensando, ¿no es cierto?, en la popularidad de sus fallos, o estuviera pensando cuando es informante en derecho, abogado, qué les va a molestar el día de mañana, a quién puedo tomar o no puedo tomar, etcétera, obviamente que eso produce, ¿no es cierto?, una situación que coarta mucho la libertad profesional o, como digo, la libertad jurisdiccional. Pero todos hoy son temas que tienen que ver con formas de asumir la realidad. Nada de esto está puesto por escrito, nada de esto es norma, no hay ninguna inhabilidad, ¿no? Nada se dice sobre, mire, será inhábil aquel que hubiera tenido tal causa, o será inhábil aquel que hubiera fallado de tal manera. Son temas que son sociológicos más que normativos. Y en consecuencia, más bien creo yo que es importante que como país hagamos un análisis, ¿no es cierto?, de qué exigencias se le hacen a los candidatos, porque de otra manera va a empezar a haber dificultades para que las personas que tengan una cierta trayectoria postulen por temor, ¿no es cierto?, a ser cuestionadas por las causas que han tenido, por el trabajo que han hecho, incluso hasta por el trabajo académico. Se podría eventualmente cuestionar, mire, que usted no me gusta el libro que usted escribió. Todo eso puede pasar. Entonces es muy posible que el tema tengamos que plantearlo más bien, más que en lo legal, tengamos que plantearlo más bien en lo social, hasta dónde llega, ¿no es cierto?, el cuestionamiento de una persona de acuerdo al trabajo que antes ha hecho, ¿no? Sobre todo cuando el trabajo ha tenido que ver con no estamos hablando de personas que han tenido conductas irregulares, ilegales, que ese es otro ítem que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Gracias, ministra. ¿Hay más colegas? preguntas? Sí, Alejandra Zúñiga. Jorge, después Alejandra Zúñiga. Sí, ministra, buenos días de nuevo. Quisiera pedirle un par de precisiones, porque aprovechando que usted es ministra de la Corte Suprema, uno es simple periodista nomás. Yo entiendo que la ley orgánica del Ministerio Público se pone en algunos casos en que posiblemente se tiene que hacer un nuevo concurso, que es cuando hay menos de 5 candidatos. No se pone. Eso es lo que se ha presumido que quiere decir. ¿Ya? Pero si usted mira la norma estrictamente, la norma no dice cuándo. Hay quienes han pensado que lo lógico sería que usted tendría que hacer una nueva quina cuando hay menos candidatos y en consecuencia no tiene cómo completarla. Esa es una interpretación, no es la única interpretación.
La norma no lo dice expresamente y en consecuencia por eso le digo que ha sido un tema más bien como de revisarlo con ocasión del ejercicio de la función. Si la norma fuera meridianamente clara, sabríamos exactamente si procede o no procede a hacerlo. La discusión está dada justamente porque no lo dice. Ya, y mi pregunta era para tratar de complementar lo que había planteado el colega Mario Antonio Guzmán y preguntarle derechamente si usted ve que por todos los condimentos o todas las polémicas que ha habido en torno a un proceso como el de la búsqueda de un nuevo fiscal nacional, está viciado o no. Ya, yo creo que es un proceso, como dije antes, yo creo que es un proceso que se ha ido complicando. De ahí a decir que es un proceso viciado, yo creo que es un asunto, es una palabra muy grave, muy seria, porque cuando usted dice que un proceso está viciado, significa que es un proceso que no ha cumplido con los estándares legales, ¿no? Cuando hablamos de vicios, hablamos de situaciones que hacen que se pueda anular un proceso, ¿no? En consecuencia, yo no llegaría hasta esa palabra, sino que diría que es un proceso que se ha ido complejizando, complicando. No creo que sea un proceso viciado, porque creo que hasta aquí se han cumplido las pautas legales por parte de los órganos intervinientes. Ahora, es un tema obviamente de apreciación. Yo como vocera de la Corte Suprema transmito aquello que la Corte Suprema considera en esta materia. La Corte Suprema en ningún momento ha considerado que este sea un proceso viciado. No estaríamos participando si el proceso fuera viciado, ¿no? Pero sí es evidente, ¿no es cierto?, que es un proceso que se ha ido complejizando. Y eso no cabe duda, no necesitamos siquiera comentarlo, es evidente. Alejandra Zúñiga. Alejandra. Hola, ministra, ¿cómo está? Hola, Alejandra. ¿Dónde está Alejandra? No la veo. ¿Me ve acá o no? No me ve. No. Ay, ahora sí, perdón. Se me había... Sí. Hola. Sí. Bien usted. Bien, gracias. Le quería hacer una consulta relacionada con el tema de fiscal nacional, pero saliendo un poquitito. Quiero saber su opinión, o la opinión de la Corte en el fondo, respecto de una carta que se difundió el día mismo en que era la votación de la candidatura de Marta Herrera, donde sobre la generación de la Facultad de Derecho de ella y sus compañeros en el fondo, y uno de ellos es el juez Urrutia. Quería saber en el fondo su opinión respecto de esa carta y de que él aparezca firmando esa carta, si ve algún tipo de problema, considerando además que el mismo juez en este minuto está en un proceso sumario por dichos en el fondo, que se van a tener que resolver en algún minuto la opinión del máximo tribunal. No sé de qué carta se trata, Alejandra. Es una carta de apoyo de la generación de compañeros en el fondo de Marta Herrera en la Facultad de Derecho. Está firmada por un grupo de compañeros, uno de ellos es el juez Urrutia. No sé si usted ve algún tipo, y esto se difundió el mismo día que fue la votación de la candidatura de Marta Herrera. Entonces, no sé si ve algún tipo de problema respecto de que él, siendo juez, firme esta carta dando el apoyo a la candidatura el mismo día en que se votaba. Miren, los jueces tenemos que ser prudentes, no solamente cuando ejercemos jurisdicción, sino que en todos los actos que realizamos, ¿no? A veces podemos tener situaciones complejas con apoyos o con críticas de esa especie, porque evidentemente cuando una persona firma una carta de apoyo, es difícil separar, ¿no es cierto?, su posición de ser juez al ser compañero. Todos tenemos compañeros, personas cercanas, personas que nos gustaría que les vaya bien y todo, pero creo yo que uno tiene que ser especialmente prudente en la participación pública en esos casos, porque se dan estas dicotomías, ¿no es cierto?, o paradojas en que uno es A, pero también es B. Yo también soy académica, yo tengo mucho cuidado lo que firmo como académica, porque en este momento, ¿no es cierto?, eso está sumado a mi calidad de juez. Son situaciones que pueden ser complicadas. Usted dice, bien, el señor Urrutia tiene un proceso abierto no por este tema, sino por un tema de incumbencia política. Y evidentemente eso puede generar algún tipo de problema, pero cualquier materia que tenga que ver con el comportamiento de los jueces, hay procedimientos internos dentro del Poder Judicial, por lo cual no me corresponde a mí pronunciarme sobre eso, más que decirle que nosotros tratamos siempre de tener la prudencia de no mezclar unas cosas con otras, porque también es complejo frente a la opinión pública, ¿no es cierto?, cuál es el papel o con qué sombrero, ¿no es cierto?, se está participando en una actividad o no. Hay que ser cuidadoso, ¿no? Pero más allá de eso, hay temas que
que implican facultades de la Corte respectiva, y eso que si se hacen valer tendrá que pronunciarse la Corte si es del caso, y si no, no, por supuesto. ¿Y usted cree que eventualmente un caso como este podría abrir en el fondo algún tipo de revisión disciplinaria? Todos estos casos dependen de la visión que tengan las cortes respectivas y de si alguien decide hacer una denuncia o hacer alguna presentación. Por eso le digo que de ese punto de vista uno no se puede adelantar. Todas estas cosas son temas de gris, ¿no? Ninguna es blanco y negro, y en consecuencia depende mucho de cómo se visualicen las cosas. Yo personalmente creo que uno debe ser muy cuidadoso en aquello que firma, en los apoyos que suscribe, por lo que le estoy diciendo. Pero de ahí a si esto puede generar una causa respecto de la persona, no se lo sé decir porque es un tema que tiene que ver con las facultades de la Corte, ¿no? Perfecto. Muchas gracias, ministra.